Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de pertenecer a tu pueblo. Cuán bueno es poder reunirnos como hermanos y hermanas para venir a tu casa de oración, para cantar himnos de alabanza a tu nombre, para hablar contigo en oración y para estudiar tu palabra y saber qué tienes que decirnos. En esta mañana, al estudiar el Salmo 22, pedimos que tú nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para nosotros, que inspires nuestras almas y que nos lleves a amar más a Jesús y amarte más a ti y amar más a tu Santo Espíritu, que todo lo han dado por nosotros. Que no regrese a ti tu palabra vacía. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Tal como mencioné en la oración, les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de los Salmos. Y en esta mañana vamos a estudiar el Salmo 22. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías en cuanto al Mesías. Grandes profecías en cuanto al Mesías. Pero hay tres profecías que sobresalen por encima de todas las demás. Podríamos decir que son las profecías mesiánicas pilares del Antiguo Testamento. Porque claramente al leer estos pasajes discernimos sin ninguna duda de que están hablando de la obra y de la persona del Mesías venidero. Una de esas profecías, columnas, pilares del Antiguo Testamento, es la que encontramos en Isaías 53. Tremenda profecía en cuanto a la venida del Mesías, escrita más de 700 años antes que naciera Jesús. Otra de esas grandes profecías, de esas profecías pilares del Antiguo Testamento, la encontramos en Daniel el capítulo 9. La famosa profecía de las 70 semanas de ese magnífico capítulo del libro de Daniel. La tercera profecía pilar en cuanto al Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos aquí en el Salmo 22. Una linda y preciosa profecía, escrita probablemente 1000 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Así que yo diría que en realidad esta es una gran profecía, porque lo que dice lo declara 1000 años antes de nacer el Señor Jesús. Ahora, los eruditos que estudian los salmos en tiempos modernos han procurado clasificar los salmos de acuerdo al tipo de literatura que es. Y hay diferentes clases de salmos. Por ejemplo, hay salmos que se conocen como de lamento individual, donde el que está escribiendo el salmo está lamentándose por cualquier circunstancia que existe en su vida. Puede ser que se siente separado de Dios, puede ser que está sufriendo intensamente. Y hay un buen número de salmos que se conocen como salmos de lamento individual. También hay salmos que se conocen como salmos de lamento congregacional, donde no es un individuo el que se está lamentando, sino es toda la congregación de Israel la que está participando en el lamento. El Salmo 137 sería un ejemplo de un salmo de lamento congregacional o de lamento nacional. También hay salmos de alabanza individual, a donde un individuo, muchos casos David, está alabando a Dios por su bondad para con ese individuo. También hay salmos de alabanza congregacional o nacional, a donde todo el pueblo de Israel está participando en la alabanza a Dios. Al tratar los eruditos de clasificar el Salmo 22 han tenido problemas, porque el Salmo 22 es un salmo extraño, diferente que la vasta mayoría de los salmos, porque es un salmo que está combinado, tiene dos diferentes tipos de salmos.
El Salmo 22 y el versículo 1 al 21 es lo que se conoce como un salmo de lamento individual. Es de un individuo que está sufriendo una agonía tremenda, no solamente física, sino una agonía psicológica casi indescriptible. Un personaje que está siendo atacado violentamente por sus enemigos. Podríamos llamar esta sección del Salmo 22 un salmo de lamento individual. Pero luego la escena cambia. A partir del versículo 22 hasta el versículo 31, de repente este mismo individuo se encuentra en medio de una grande congregación. Y esta congregación está honrando y glorificando y alabando y exaltando a este individuo que pasó por la experiencia del lamento individual. Es decir, que en el Salmo 22 tenemos, en la primera sección, un lamento de un individuo por causa de sus sufrimientos. Y en la segunda mitad del capítulo tenemos un salmo de alabanza congregacional. Y los eruditos han procurado buscar la razón por la cual este salmo tiene dos tipos de literatura tan radicalmente distintos. Yo creo que en esta mañana vamos a ver que hay una relación preciosa y linda entre el lamento de este individuo en los versículos 1 al 21 y la alabanza congregacional del versículo 22 hasta el versículo 31. Así que busquemos el Salmo 22 y vamos a trazar el capítulo versículo por versículo para captar el significado que tiene para nosotros. Tal como mencioné, en la primera mitad de este salmo tenemos un individuo que está sufriendo intensamente. No solo es su sufrimiento físico, sino que está pasando por un sufrimiento psicológico supremamente intenso. Ahora, ustedes saben bien que hay diferentes clases de sufrimiento. Hay sufrimiento físico, pero también hay sufrimiento psicológico, sufrimiento mental. Y ustedes saben que a veces el sufrimiento psicológico y mental es tan grande que prácticamente no se siente el dolor físico. Yo recuerdo cuando era jovencito, tenía tal vez unos 10 años, allá cuando vivíamos en Venezuela, había un campamento que pertenecía a la misión oriental de Venezuela. En esa época era la misión oriental, ahora se llama la Asociación Central. Mi papá era presidente de esa misión en ese tiempo. Había un campamento que quedaba a unas 4 horas de la ciudad de Caracas, que se conocía como el campamento de Tinaquillo. Y allí teníamos todos los campamentos de las iglesias, teníamos los campamentos de los conquistadores. Recuerdo que un fin de semana íbamos a tener un campamento de conquistadores allí en Tinaquillo. Varios de los miembros de las iglesias se montaron en sus carros para ir allá a Tinaquillo. Nosotros llegamos allá y después de estar un tiempo, el sábado por la mañana, en efecto, cuando nos levantamos, nos llegó una noticia terrible. Era la noticia de que esa mañana de sábado, algunos miembros habían salido de Caracas hacia el campamento, que no habían podido viajar el viernes en la noche, y uno de esos individuos, en el proceso hacia el campamento, había tenido un accidente muy severo con su automóvil. Estaba resbaloso, pues estaba lloviendo. Se había salido de la carretera, se había ido por un abismo y había chocado con un poste que quedaba en el fondo de ese abismo. Este individuo andaba en el automóvil con su madre. El individuo quedó supremamente maltratado, con cortadas, se le partieron algunas costillas, se le rompió una pierna y estaba sufriendo de un intenso dolor físico. Pero cuando despertó de la inconsciencia que había sido causada por el accidente, lo primero que preguntó fue: ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi madre? Los médicos no querían decirle
que en el accidente su propia madre había perecido. El individuo, finalmente, los médicos tuvieron que decirle: sentimos informarle que su madre ha muerto. El lloro y el congojo y el dolor de ese individuo era casi indescriptible. Había tenido un accidente, había sufrido terribles laceraciones físicas, pero en el accidente había muerto su propia madre, y ese individuo lloraba como un niño, como un bebé. Era tan grande su dolor psicológico, su agonía mental por causa del accidente, que prácticamente no podía sentir el dolor físico. Esa es la descripción que tenemos en los primeros 21 versículos. Es un individuo que está sufriendo físicamente con gran intensidad, pero al mismo tiempo hay un dolor más grande que prácticamente no le permite sentir el dolor físico. Ahora notemos el versículo 1. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, hermanos y hermanas, qué pensó Jesús mientras estaba en la cruz? ¿Se han preguntado alguna vez qué cruzó por los portales de la mente de Jesús mientras colgaba en la cruz del Calvario? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué estaban pensando y sintiendo los enemigos de Jesús mientras estaban al pie de la cruz? Pues en el Salmo 22 entramos en los rincones más recónditos de la mente de Jesús para entender cómo pensó Él y cómo se sintió Él cuando fue a la cruz del Calvario. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez de dónde sacó Jesús esas palabras cuando colgaba en la cruz? Mi Padre, ¿por qué me has desamparado? Vienen del Salmo 22. Jesús estaba diciendo desde el comienzo: este salmo es mío, este salmo me pertenece, este salmo describe mi experiencia. Tanto impresionó a Jesús este salmo, que era el relato de su experiencia, que el Señor Jesucristo, los evangelistas por lo menos, los que escribieron los evangelios, escriben las palabras de Jesús en el idioma arameo original. Elí, Elí, lama sabactani. Todos ponen en el idioma original las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Y luego en el versículo 2, el Señor Jesucristo va a describir, y recuerden que aquí el Señor Jesucristo está describiendo en forma profética sus sentimientos más profundos, cómo pensó Él de su experiencia mientras estaba pasando por ella. Dice en el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mi silencio. Clamó a Dios de día, clamó a Dios de noche. Yo creo que esto es una referencia, la noche es una referencia a esa noche que pasó Jesús en el huerto del Getsemaní, donde clamaba a su Padre, decía: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero no fue escuchado. El día que menciona aquí es el día que Jesús colgó en la cruz, aparentemente abandonado de su Padre, diciendo: mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Versículo 3. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y ahora el versículo 4, el Señor Jesucristo va a hablar de una experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 4: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Déjenme preguntarles, ¿en qué ocasión de la historia de Israel estaban ellos agonizando y clamando a Dios y Dios los libertó? ¿Cuando eran esclavos, dónde?
cuando eran esclavos en Egipto. ¿Y quién era el que los tenía controlados y dominados y subyugados? Faraón. Y si ustedes leen Éxodo 2, 23 al 25, nos dice que el pueblo de Israel clamaba y gemía pidiéndole a Dios que los libertara. ¿Y fueron qué? Y fueron libertados. Ahora, ¿cuándo fueron libertados? ¿Recuerdan qué día fueron libertados? El día de la Pascua. La misma noche que ellos ofrecieron un ¿qué? Un cordero. El cordero murió. Y como resultado de la muerte del cordero y el clamor de ellos fueron libertados. 1500 años más tarde, hermanos y hermanas, en el mismo día de la Pascua, encontramos a uno que también clama a Dios y le dice: Dios, tu pueblo cuando fue librado de Egipto en la Pascua, cuando el Cordero murió, tú los libertaste, pero ahora yo clamo a ti y tú no me libras a mí. ¿Por qué tú me has abandonado? Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Es decir, tú los escuchaste el clamor a ellos. Tú los libraste cuando lloraron a ti. Pero ¿por qué tú no me oyes? ¿Por qué tú me has abandonado? ¿Por qué tú me consideras un gusano y no un hombre? Sigue diciendo en el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos, ahora va a hablar de la experiencia de los que están alrededor de él. Y noten lo que declara: todos los que me ven escarnecen de mí. ¿Se cumplió eso al pie de la letra? Claro que sí. Estiran los labios. En otras partes dice que le sacaron la lengua. Menean la cabeza diciendo. Ahora, ¿qué dijeron los que estaban al pie de la cruz? ¿Recuerdan ustedes los que dijeron los que estaban al pie de la cruz? A otros salvó. Ahora que se baje de la cruz y que se salve a sí mismo. ¿De dónde sacaron estas personas estas palabras? Los traicionó su subconsciente. Porque estas palabras de ellos estaban profetizadas hace ¿cuánto tiempo antes? Más de 1000 años antes se había profetizado lo que iban a decir. Note lo que dice el versículo 8. Remítase a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora noten lo que dice Mateo 27 y el versículo 39. No pierdan su lugar allí en el Salmo 22. Mateo el capítulo 27 y el versículo 39. Mateo 27 y el versículo 39. Dice: y los que pasaban le decían ¿qué? Injurias, meneando sus ¿qué? Imagínense, estaban cumpliendo al pie de la letra la profecía del Salmo 22. Jesús dijo las idénticas palabras. Clamó de que Dios había librado a Israel en la Pascua, pero que él no era libertado por Dios. Dice: meneaban sus cabezas y diciendo: tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 9. Empero tú, está hablando todavía este siervo, empero tú eres el que me sacó del vientre. Déjenme preguntarles, ¿libró Dios el Padre a Jesús del vientre de su madre, sí o no? Claro que sí. Dice: tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Fue librado Jesús del vientre de su madre por Dios? Sí,
Pero él ahora dice, cuando yo nací tú me libraste del vientre de mi madre, tú me sacaste del vientre de mi madre, porque ahora al final de mi vida tú no me libras, porque ahora tú me has abandonado. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Qué significa eso, toros? ¿Quiénes eran los toros? ¿Sabe qué eran los toros de Basán? Basán era una región de Transjordán, a donde hay mucho pasto verde y que es famoso por los toros que tenía. Toros feroces, toros violentos. Se está comparando a sus enemigos ¿con qué? Con los toros de Basán que lo han rodeado. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Es decir, que están por lanzarse sobre Jesús, su presa. Nos hace pensar de lo que dice el espíritu de profecía, donde dice que la turba que crucificó a Jesús eran como bestias salvajes, dicen el deseado de toda la gente. Sigue diciendo en el versículo 14, heme escurrido como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Tenía Jesús gran sufrimiento físico? Terrible. No solamente el abandono de Dios, sino un terrible sufrimiento físico, los huesos descoyuntados. Y para entender eso necesitamos entender cómo eran crucificados en la época de Jesús. En un momento les voy a mencionar eso. Versículo 4. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como ¿qué? Como cera. ¿Qué pasa con la cera cuando está caliente? Se derrama, dice, desliéndose en medio de mis entrañas. Hermanos y hermanas, más de 1000 años más tarde, el Señor Jesucristo se encontraba en la cruz del Calvario, probablemente con sus huesos descoyuntados, porque la forma en que crucificaban a un ser humano en la época de Roma no era como generalmente se le pinta a Jesús, con los brazos extendidos y con las piernas rectas, clavándole clavos a través de las manos y de los pies. La forma en que crucificaban, y se han hecho descubrimientos arqueológicos, en 1968 se hizo una excavación en el Valle de Cedrón, al lado de Jerusalén, y descubrieron varias personas que habían sido crucificadas, y descubrieron que lo que hacían era ponerle grandes estacas o grandes clavos, no a través de las manos, sino a través de las muñecas. Y luego entonces lo que hacían, ponerle los brazos así y atravesarle los clavos grandes a través de las muñecas, y luego entonces, en vez de clavarle las piernas rectas sobre la cruz, lo que hacían era torcerle el cuerpo de medio lado, y me duele el brazo nada más haciéndolo ahora, le torcían el brazo lo más que podían, y entonces con los pies lado a lado, así de medio lado, tomaban una estaca grande y se la atravesaban a través de los tobillos. No les clavaban las piernas rectas, sino que de medio lado le ponían las piernas dobladas para arriba, de tal manera que el individuo no solamente sufriera como resultado del dolor de los clavos que habían atravesado sus muñecas y que habían atravesado sus tobillos, sino que también desarrollaran calambres porque no podían estirar las piernas. Probablemente tan violentamente torcieron el cuerpo de Jesús que descoyuntaron sus huesos. Ahora noten que dice que su corazón se deslió como cera. En inglés se usa la palabra water. Se deslió como agua. ¿A qué se refiere esa experiencia? Recuerden que esto fue escrito más de 1000 años antes de que sucediera. Y vamos a ver que eso es un detalle muy importante. Noten lo que dice en el libro de San Juan, el capítulo 19 y el versículo 34. Juan 19 y el versículo 34. Hermanos y hermanas, se ha descubierto médicamente
que cuando un individuo sufre intensa agonía psicológica, intensa angustia, casi consumidora, el individuo, la cavidad cardíaca que se encuentra alrededor del corazón, se puede llenar rápidamente la bolsa que la rodea con líquido, con agua. Y si el individuo sufre angustia tremenda, los médicos han visto que esa bolsa, por así decirlo, que se llena de agua tan rápido que ejerce presión sobre el corazón y finalmente el corazón no puede latir y el individuo tiene un infarto. Ahora piense lo que pasó con Jesús. Los soldados vinieron cuando estaba a punto de comenzar el sábado para bajar a los 3 individuos de la cruz, porque no debían permanecer en sábado. Cuando los soldados llegaron a donde estaban los ladrones, se encontraron que los ladrones estaban vivitos todavía, porque en el Imperio Romano se conocen casos de personas que vivieron semanas sobre cruces. La cruz no era un método de muerte, era un método de tortura, de torturar a los criminales. Y era muy común que los reos vivieran por días y días. Y los soldados vinieron y le quebraron las piernas a los 2 soldados, a los 2 ladrones. Pero cuando llegó un soldado a ver el que estaba en el centro, en la cruz del centro, se sorprendió, porque encontró que el que estaba en el centro estaba ya muerto y solamente había estado sobre la cruz un periodo de 6 horas. Y dijo, ¿cómo es posible que este individuo que solamente fue crucificado hace 6 horas haya muerto ya? Estaba sorprendido. Pero para estar seguro de cumplir su cometido, porque se le había dicho que fuera y se cerciorara de que el individuo estuviera muerto o de que lo bajaran de la cruz, como en el caso de los ladrones, que este soldado, para estar seguro, ¿qué hizo? Tiró su lanza y se la atravesó a Jesús, ¿dónde? En el costado. Y ahora vamos a leer Juan 19 y el versículo 34. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Sangre y agua. ¿De dónde salió el agua? Del intenso sufrimiento y la angustia de Jesús. Jesús no murió de muerte natural. El Señor Jesucristo murió con un corazón quebrantado. Se le paró el corazón médicamente. Eso es lo que quiere decir el Salmo 22 cuando dice: mi corazón fue como cera desliéndose en medio de mis entrañas. Y ahora noten el versículo 15: secóse como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahora ustedes saben que cuando una persona sufre shock, ¿saben lo que es el shock, verdad? Cuando una persona sufre un shock psicológico muy fuerte, ¿cuál es la característica que tiene? Inmediatamente le da una ¿qué? Una sed terrible. Ahora Jesús estaba prácticamente deshidratado, hermanos. Lo habían azotado en la espalda, le habían colocado una corona de espinas en la cabeza, le habían atravesado las manos y los pies, había derramado muchísima sangre de su cuerpo. Y dice que tan terrible era su sed que se le pegó la lengua de su paladar. ¿Dónde se cumplió eso? Notemos lo que dice el capítulo 19 de San Juan y el capítulo 19 y el versículo 28. Capítulo 19 y el versículo 28 del Evangelio según San Juan. Dice: sed tengo. Más de 1000 años antes se había predicho de que iba a tener sed, que se le iban a descoyuntar los huesos, que su corazón se iba a derramar como la cera o como el agua, que iba a decir: mi Padre, ¿por qué me has desamparado? Que sus enemigos iban a decir: salvó a otros, que se salve ahora a sí mismo. Que las muchedumbres se iban a reunir alrededor como toros de Basán, como leones, para tratar de devorarlo.
Pero sigue diciendo en el versículo 16, y vamos a pasar por alto ahora el versículo 15, la última frase, y vamos a volver a ella. Versículo 16, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¡Qué tremendo salmo mesiánico! Atravesaron mis, ¿qué? Mis manos y mis pies. ¿Qué representan los perros en la Biblia? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que a la ciudad no entrarán perros? Creen, ay, pobrecitos los pobres perros, entonces no, en el cielo no va a haber perros. En la Biblia, un perro es símbolo de un inconverso. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dijo, guardaos de los qué? De los perros. Él no estaba diciendo que yo tengo que tener cuidado cuando voy a una casa y hay un perro bravo. Un perro en la Biblia simboliza, se está refiriendo a los perros callejeros que andaban por allí, a veces con mal de rabia, perros medio salvajes. Así son los inconversos. La Biblia los llama perros. Por eso Goliat, cuando le dijo a David, soy yo perro, David podría haber dicho, bien perro eres, en el sentido bíblico, porque un perro representa un inconverso. Dice aquí, porque perros me han rodeado, es decir, inconversos, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y fíjense, Jesús estaba delgado y demacrado. Noten el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Esto está describiendo cómo se sentía Jesús, cómo pensaba Jesús. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¡Qué tremendo retrato! Escrito más de 1000 años antes que naciera Cristo. Si usted no cree en la inspiración de la Biblia, tiene que estar ciego, tiene que estar loco. Porque Jesús cumplió al pie de la letra esto que fue escrito más de 1000 años antes que el Señor Jesucristo sufriera estas cosas. Y escuchen bien, hermanos, el Señor Jesucristo colgó en la cruz entre el cielo y la tierra, desnudo. Generalmente se le pinta un trapito cubriéndole las partes nobles. Pero mi Biblia me dice que le quitaron sus vestimentas. Y el Hijo de Dios, hecho carne, colgó entre el cielo y la tierra, completamente desnudo ante los ojos blasfemos de los que rodeaban la cruz. Luego dice en el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. ¡Qué sufrimiento terrible! Ahora surge la pregunta, ¿qué pasó con este individuo? ¿Será que sobrevivió o será que murió? Vamos a notar lo que dice la última parte del versículo 15. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto, ¿dónde? En el polvo de la muerte. ¿El siervo sobrevivió todo este sufrimiento? ¿Lo sobrevivió? No. Fue colocado ¿dónde? En el polvo de la muerte. Inmediatamente surge la pregunta, ¿qué tal si el Salmo 22 terminara en el versículo 21? ¿Qué pensarían? ¿Su sufrimiento fue qué? En vano. ¿No valió la pena? El Salmo terminó con pesimismo. Pasó por toda esta agonía, todo este sufrimiento, desnudo entre el cielo y la tierra, con las manos y los pies atravesados, rodeado de perros, burlándose de él, abandonado de Dios, llorando, mi Padre, ¿por qué me has desamparado?
y terminó su vida en el polvo de la tierra, chasqueado. Por eso es que el Salmo no termina allí. En el Salmo 22 encontramos claramente una insinuación de que este siervo resucitó. Porque ahora la escena cambia. De repente encontramos este mismo ser, este mismo personaje. Pero ahora este personaje no está en una cruz. No está sufriendo agonía y separación de Dios. No está colgando desnudo entre el cielo y la tierra. No están echando suertes sobre sus vestidos. Los malignos no lo están rodeando. Está en medio de una gigantesca congregación. Y juntamente con ellos está alabando y glorificando a Dios. Note lo que dice el versículo 22. Y vamos a encontrar que hay 5 grupos en la última parte del versículo del capítulo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Es esa una insinuación de la resurrección de Cristo? ¿Cómo lo iba a anunciar en el polvo de la tierra? No podía. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Y ahora, ¿cuál es el primer grupo que le va a alabar? Glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él vosotros, simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, ¿qué hizo? Le oyó. El Padre estaba todo el tiempo oyéndole, aunque no lo sintió. El primer grupo que le alaba en la gran congregación es el Israel literal, los hijos de Jacob, Israel. Pero luego notemos lo que dice el versículo 25. No solamente es el pequeño pueblo de Israel, viene un segundo grupo, dice: de ti será mi alabanza en la grande congregación. Ahora se vuelve más grande el ámbito de la alabanza. No solo los hijos de Jacob, sino en la grande congregación. Me gusta pensar que eso es una referencia a la iglesia de Cristo. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Pero ahora fíjense que el ámbito se vuelve aún más grande. Empieza con el grupito de Israel. Luego se extiende a la grande congregación. Y de repente es todo el planeta Tierra el que está alabando a este siervo y a Dios. Versículo 27. Acordarse han y volveránse a Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de la gente. ¡Qué tremendo, hermanos! Empieza con un grupo pequeño, luego se ensancha el grupo, luego el grupo de los que alaban cubre a todos los habitantes hasta los últimos términos de la tierra. Es decir, que toda la tierra confiesa y alaba a este siervo y a su Dios, a su Padre. Pero no solamente eso, sino que los muertos también lo alaban. Y ustedes dicen, ¿cómo puede un muerto alabarlo? Bueno, ¿tiene que qué? Tiene que resucitar. Noten lo que dice el versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Postraránse delante de él todos los que descienden al polvo. Oh, hermanos y hermanas, no solamente el pueblo de Israel, no solamente la iglesia de Cristo, toda la tierra, incluyendo los que están debajo de la tierra, los que descendieron al polvo, lo alaban. Y finalmente, también están incluidos los que nacen después de sus sufrimientos. Noten lo que dice el versículo 31. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. ¿Qué está diciendo esta última parte del Salmo 22? Lo que está diciendo es que todas las gentes, de todos los lugares, de todos los tiempos, honrarán, alabarán y glorificarán a Dios y a su siervo que sufrió y que murió abandonado de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora vayamos al Nuevo Testamento para hallar el cumplimiento de esto. El libro de Filipenses,
Nuestra lectura bíblica de esta mañana, Filipenses el capítulo 2. Primero tenemos un siervo que se humilla, ¿sí o no? En el Salmo 2. Siervo sufriente, ¿sí o no? Desnudo, con las manos y los pies atravesados, odiado por sus enemigos, aparentemente abandonado de Dios. Y la pregunta es, ¿valió la pena eso? ¿Qué dice el Salmo 22? Que sí valió la pena. Mire, Israel, la iglesia, el mundo entero, los muertos, los que han de nacer después de su sacrificio, todos dirán que valió la pena. Note lo que dice Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y déjenme decirles algo, hermanos. Se ha hecho mucha especulación en cuanto a este pasaje. Los teólogos discuten que si dejó su divinidad en el cielo, que qué fue lo que dejó, qué fue lo que no dejó. Pero saben que el apóstol Pablo escribió este pasaje con fines prácticos. Porque lo que él está diciendo es, lo que hizo Jesús tú lo tienes que hacer también. Y eso es lo que se olvida, se especula. ¿Cómo vino? ¿Por qué vino? ¿Y qué dejó? Pero el punto principal de Pablo es práctico. Ahora, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cómo vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué dejó en el cielo? ¿Qué trajo a la tierra? No hay ningún problema con eso. Pero si nos olvidamos de lo principal, que es que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, hemos perdido el punto principal. Nota lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo. ¿Sabe lo que significa la palabra anonado? Se hizo nada. Eso es lo que significa anonadó. Se hizo nada a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló. La palabra humilló es la palabra kenoo. Significa que se vació. Nuestra palabra humillarse en el español viene de la palabra humus, que significa polvo. La palabra humildad significa rebajarse hasta el polvo. Eso es lo que hizo Jesús, literalmente. Dice, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Termina allí la historia de Jesús. En el Salmo 22, hasta ahí llega el Salmo 22 y el versículo 21. Pero falta la última parte del Salmo 22. Y eso lo encontramos en los siguientes versículos. Noten el versículo 9. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que viven debajo de la tierra? ¿Los que andan en el subway? ¿Ah? ¿Quiénes son los que viven debajo de la tierra? Los que están debajo de la tierra. Los muertos que resucitaron. Y toda lengua, como en el Salmo 22, confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Apreciadas visitas, Cristo solamente llevará allá los que tienen su mente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros también tenemos que hacer ¿qué cosa? Que humillarnos. Y si nos humillamos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a exaltar. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros como seres humanos tenemos la cabeza torcida. Tenemos la cabeza al revés, con los ojos para abajo. Porque nosotros tenemos el concepto que mientras más alto estamos, más poder tenemos y mejor es. Ese es el concepto. Aún en la obra decimos, oh, el que llega presidente, ese llegó a la cumbre, a la cúspide, al puesto más alto.
Pues según la definición de Jesús, el puesto más alto es el que ocupa el último puesto. Jesús dijo, el mayor entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro siervo. Y el que se hace Señor es el menos en el reino de los cielos. ¿Recuerdan a Absalón? Absalón dijo, no, yo no estoy conforme con ser un príncipe nada más, yo quiero el puesto de David. ¿Y qué le pasó a Absalón? Porque quiso exaltarse, ¿qué fue? Humillado. ¿Recuerdan Lucifer? Lucifer dice, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, a las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego el siguiente versículo dice, y por eso tú eres derribado a la huesa. El que se exaltare será ¿qué? Humillado. Hermanos, no hay nada más grande en este mundo que la humildad. Y Cristo no llevará al cielo gente orgullosa, gente autosuficiente, gente que está convencida de que ellos son el don de Dios a la humanidad. Dios solo llevará gente al cielo que tienen el espíritu de servicio, el espíritu de humillación, de humildad, que tengan la mente de Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan la experiencia del rey Nabucodonosor? Salió un día allá al balcón del palacio y dice con toda la parsimonia, dice, ¿no es esta la grande Babilonia que yo hice con mi poder y mi fortaleza y para mi alabanza? Dios dice, así anda a comer hierba 7 años. El que se exaltare será ¿qué? Humillado. Y fue humillado. Y entonces cuando 7 años más tarde tuvieron que cortarle las uñas de águila que tenía, porque dice que tenía uñas como de águila, y le había crecido el pelo así largo como la melena de un león. Cuando se sacudió y se despertó, dice, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dice, ahora yo alabo y exalto al Dios del cielo. ¿Había aprendido la lección? Se demoró bastante en aprenderla, ¿verdad? Pero finalmente la aprendió. Jesús dijo que el que se humillare será exaltado, y el que se exaltare será humillado. Hermanos y hermanas, si nosotros queremos estar allá, nosotros tenemos que participar de la mente de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos de ocupar el último lugar. Si no me nombran de primer anciano para este año, no digo, ay, yo podría haber sido mejor primer anciano que el que nombraron. ¿Cómo es que lo ponen a él y a mí no me ponen? Y se aplica lo que pasa en las trienales también. Dicho sea de paso, yo sé que ha estado pasando en las trienales aquí en Nueva York. No crean que estoy completamente ignorante de los hechos. Mucha pelea por puestos, por lugares. No hay mayor lugar que el lugar del servicio. Y Jesús lo ejemplificó. Jesús no nos pide nada que Él no estuvo dispuesto de hacer. Lo hizo primero. Y si tú lo permites, hoy Cristo puede entrar a tu corazón. Hoy Cristo puede meter en ti el espíritu que hubo en Él. Y después de esta historia, de este mundo de humillación y de abatimiento y de sufrimiento, vendrá la gloria. Porque sabemos que si sufrimos con Él, dice el apóstol Pedro, también con Él reinaremos. Lo que pasa es que muchos cristianos no quieren una vida fácil aquí y otra fácil allá. Ese es el falso evangelio que se está predicando. Se está diciendo, no, cuando tú te haces cristiano, todo te va perfectamente bien. No más tentación, no más sufrimiento, no más problemas. Y disfrutas de gozo aquí y de gozo allá también. Es un falso evangelio. Porque el único camino a la gloria es el camino de la humillación y el sufrimiento y el abatimiento de Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero estar con Jesús. Yo quiero tener ese espíritu de Cristo. ¿Quieren ustedes tener ese espíritu de Cristo? ¿Saben lo que más anhela Jesús? Lo que más anhela es tenernos a nosotros allá con Él. Porque si no nos tiene allá, Él dice, ay, mi sacrificio hasta cierto punto fue en vano. Porque lo ofrecí por todos, pero no todos lo aceptaron. El gran deseo de Jesús es tenernos con Él. ¿Chasquearemos nosotros a Jesús por nuestro orgullo,
por nuestro sentido de grandeza? ¿O le pediremos a Jesús que entre y que abata nuestro yo y eche al polvo nuestro yo y nos haga siervos humildes de Él? ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a entrar a su corazón para tener el Espíritu de Cristo? ¿Quieren colocarse de pie conmigo en esta mañana? Gloria al Señor. Hermanos, no solamente lo hagamos de palabras, sino que vamos a ir a orar a nuestras casas. Y vamos a pedirle a Dios que en verdad nos vacíe de ese yo y nos llene del Espíritu de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado este hermoso salmo, a través del cual nos has mostrado que sí, Cristo sufrió, pero no terminó su vida en derrota. Su vida terminará en medio de la grande congregación. Señor, nosotros queremos seguir el mismo camino que siguió Jesús. Sabemos que tendremos que sufrir, tendremos que humillarnos, pero sabemos al mismo tiempo que más allá del sufrimiento y la humillación, tú nos exaltarás. Queremos estar con Jesús, estamos cansados de este mundo. Señor, ayúdanos, por favor, a ser vaciados de ese egoísmo que está tan arraigado en nuestro ser, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de nuestro precioso y querido Salvador Jesús. Amén.